Escaliburncio, ¿Qué pasa? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí... ¿Cuánto tiempo, Mucho tiempo. Parece que fue hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, estamos aquí separados por la distancia de seguridad y por mi gata. Por tu gata. Tenemos una nueva incorporación que se llama Arya Stark y que está ahora mismo dormida. Sí. A ver, la cuarentena ha traído muchas cosas. Ha traído Juego de Tronos. ¡Fua! en Estoy tu a tope. vida. Bueno, que necesitaste un mes. Sí, El primer mes claro, ya te yo he de decir que yo vi la primera temporada de Juego de Tronos en su día y me gustó tanto que cuando se acabó lo pasé tan mal que juré que no la vería hasta que no estuviera terminada. Porque yo esa ansiedad no la volví a vivir. Ya. De hecho, creo que lo mejor que he hecho es verla en la cuarentena porque lo he disfrutado muchísimo. Y no he tenido que sufrir. ¿Qué locura es esa? 2 años entre la cuarta temporada y la quinta. Pues Me pegó mira un lo que tiro, tuvimos que sufrir. Qué horror, por favor. Los que le llevábamos al día. No. Y luego lo fui dejando y en la cuarentena pues me puse. Y bueno, no sé qué me ha pasado. Estoy obsesionada. De hecho, creo que la voy a volver a ver. Bueno, es una opción. Estoy obsesionada. O leerte los libros. Sí, también. Tengo que hacerlo todo. Estoy muy obsesionada con GOT. Que tu obsesión como que está un poco pasada de moda. Pero yo, fíjate lo que te digo, que estoy muy contenta de haber llegado tarde. Lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado sin spoilers, sin gente dando la brasa, sin la sensación de estar haciendo algo súper mainstream. Creo que ver Juego de Tronos tarde es una de las mejores decisiones que he tomado en la vida, Te lo digo muy en serio, estoy muy contenta. Bueno, yo creo que está bien, porque realmente además tú sabías que al final pasaba algo, que la gente no estaba contenta. Sí, a ver, yo había leído muchos spoilers. Lo que pasa es que no me acordaba, pero yo sí que había leído la boda roja. Entonces, en el momento en el que yo vi que había ahí una boda, dije, bueno, pues esto va a acabar mal. Ya me puedo imaginar. Pero bueno, tampoco es que esa sea una gran sorpresa en Juego de Tronos. O sea, quiero decir... Sí, pero yo creo que los que ya intuíais que había mucha gente enfadada con el final. Sí, eso entonces, sí, yo sabía que eso la gente como que no le había gustado. te vacuna un poco para... Para mí es una vacuna. Yo creo que lo habrás vivido con una vacuna. Y a la vez, es lo que te digo, como yo no he tenido que esperar 8 años a llegar hasta ahí. O sea, yo sacaba una temporada, me levantaba, me cogía unas papas y me ponía la siguiente temporada. Entonces, yo creo que tampoco, que de verdad no lo viví con esa furia. Porque para mí era como... O sea, sigo creyendo que es una de las mejores series que he visto en mi vida. No, lo es. Entonces, que el final no me gustara para mí no fue tan importante, porque realmente yo no estaba esperando el final 2 años. Yo vi toda la serie completa seguida. Tampoco tenía tan claras las separaciones entre temporadas, porque cuando ves una serie así ves una serie seguida... no tienes tan claro... Sí, vale, ves que empieza otra, pero te da igual porque la otra la has terminado hace 5 minutos. No sé. Entonces yo creo que lo he vivido de una manera bastante guay. Estoy contenta. Es una cosa de la que estoy muy contenta. A mí, cuando ves estas series así del tirón varias temporadas, mola mucho porque cuando te das cuenta que ha cambiado de temporada porque los personajes han cambiado de peinado. Claro, exactamente. Exactamente. Hoy se han dejado barba, por ejemplo. Cuando son chiquillos que han crecido un montón y dices, uy, que estirón ha pegado. De un capítulo a otro y es porque... Claro, son cosas que no notas. Realmente cuando tú las sigues al día, tú no te das cuenta. No te das cuenta, pero sí. Pero ya te digo, muy contenta. Entonces, pues a mi gata la he llamado Arya Stark porque me parece un nombre a su altura. He de decir que yo quería que se llamara Daenerys de la Tormenta. Pero me di cuenta muy rápidamente, con 3 interacciones sociales que tuve, que nunca nadie la iba a pronunciar bien y que le iban a llamar con nombres que parecen de Canis, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final muchos acabarán llamándole Dani. Dani, claro. No, entonces Arya creo que está bastante guay. Pues estoy contenta. Y ella parece que también. Bienvenida, Arya. Así que aquí está. Bienvenida a Todo Mal. A partir de ahora nos acompañará. ¿Tú cómo estás? Yo un poco harto ya de toda esta situación. ¿Tienes ganas de que se pueda ya salir otra vez para volver a encerrarte en tu casa porque tú quieres? Exacto, quiero que mi actitud ante la vida sea exclusiva, mía, que no sea... Claro, a ti te ha pasado que se ha puesto de moda tu estilo de vida por circunstancias y no estás nada feliz con eso. Yo en principio, mi intención es cambiar de estilo de vida, te lo digo ya. ¿Ah, sí? Vale. O sea... Esta cuarentena me ha hecho ver que cuando tienes muchas dosis de mi vida, no mola tanto. Ya. Entonces, si muchas dosis de mi vida no molan tanto, es porque igual no molan tanto. Has necesitado poner como un objetivo macro
sobre tu vida para darte cuenta, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, tengo intención, a ver, ya veremos lo que me dura, me imagino que absolutamente nada, de hacer cosas. Muy bien, yo he de decir que esta cuarentena me estoy poniendo en forma. Sí. Es una realidad. Por fuera no se nota, pero yo estoy flipando porque de repente tengo una agilidad en las piernas que no se puede soportar. Subes escaleras. Sí, bueno, eso ya lo hacía antes, saltas. pero yo sobre todo lo noto en que cuando me hago los ejercicios es que tienes que levantar la rodilla, haciendo la misma fuerza, la rodilla me llega a la cara. O sea, de repente es como, uy, esto va solo. Y he de decir que está bastante guay. Entonces, a lo mejor me tengo que retractar de todo lo que he dicho del deporte, pero también confío en que se me pase. Entonces no nos adelantemos. Lo del deporte sabemos por el caso de la Barceloneta que el deporte da miedo. El deporte da mucho miedo. Sí, por favor, háblanos de ese personaje que tú me presentaste que es tan maravilloso. El lagarto de la Barceloneta. Es un vídeo que ha circulado por redes, es bastante divertido, que es, pues nada, pues en Barcelona, supongo, que es la Barceloneta. En una zona de Barcelona, sí. Donde se ve que se junta mucha gente a hacer deporte. Pero mucha. Quiero decir, además deporte sí, como deporte de alto rendimiento y unos ignorándose a otros, que no es que sea una concentración de runners ni nada así, sino que la gente va y se pone a hacer sus cosas muy raras, como su crossfit a trepar por el suelo, a raptar. Hay un tipo que repta, que es maravilloso, la verdad. Y nada, pues deporte, pues bueno, deporte ya y veremos. Salud, salir, vamos, queremos hacer lo contrario a lo que... Claro, yo tengo ganas... A lo que hemos defendido toda la vida. Yo tengo muchas ganas de ir a Lisboa, eso lo tengo que decir. Y creo que en Portugal nos vamos a ser muy bien recibidos, ¿no? Porque en Portugal están como súper dando ejemplo a saco y no van a querer... En Francia ya no nos quieren, hay que hacer 15 días de cuarentena si vas. Madre mía. Que están los hoteles en Francia como para tirarte 15 días encerrados allí, ¿sabes? Ya. Entonces, pero en Portugal yo creo que van a aprovechar esta tesitura de que ellos lo han controlado mucho mejor. De hecho, estuve leyendo en periódicos portugueses y ellos todo el rato no paran de compararse con España. Me lo imagino, para bien, o sea, no paran de decir, fíjate en España qué mal están y qué bien lo hemos hecho aquí, claro. Y en España se están muriendo todos y aquí no se ha muerto nadie. Entonces, Portugal tiene ese rollete de como eso que están tan orgullosos de su época imperialista. Me los imagino así, son como el hermano pequeño, ¿no? Es ahí como muy envidiosillos y muy No son envidiosillos, la movida es que Portugal son mejores, pero nadie se lo cree porque nadie les hace caso. Entonces tienen que reivindicarse constantemente. Pero en realidad Portugal molan más que España, pero ¿quién se lo cree? No se lo cree nadie, porque como nadie les hace caso, empezando por nosotros, ¿sabes? Entonces ellos a la que pueden aprovechan, con toda la razón, porque además ellos han hecho una gestión de esto maravillosa. Y creo que no nos van a dejar entrar así como así, aunque bueno, yo imagino que si tú te vas a un pueblo de estos de la frontera, de esos que llaman La Raya, por ahí por Cáceres y cruzas, ¿qué te van a decir? Esto va a pasar como los hermanos mayores y los hermanos pequeños, que vamos a entrar en Portugal aunque ellos no quieran. Yo voy a ir a Lisboa porque a mí me gusta y les mucho. Cogeremos del cuello y les rascaremos la cabeza y ya diremos, está. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no sé, esta puede que sea la intro más larga de la historia de Todo Mal. Sí, y eso que tampoco estamos contando absolutamente nada interesante. Bueno, pero teníamos muchas ganas de hacer una intro, entonces... Sí, es verdad, las intros están bien. Las intros están guays. Así que nada, no sé si hablaremos mucho del coronavirus, espero que hablar algo se hablará. Espero hablar lo mínimo posible. No sé si en este programa... Bueno, lo mínimo posible. A ver, de hecho, nos enviaron un audio de nosotros en el 2018 pidiendo expresamente un virus. Es verdad. Diciendo, ojalá llegue un apocalipsis donde están los... No me acuerdo qué programa era, pero nosotros hemos pedido un virus. Y ahora que lo tenemos, vamos a no hablar de él. Claro. Perdona, pero no. También te digo que bueno, nosotros estamos pidiendo un virus... algo más guay. O sea... O todo o nada. Ya. Quiero decir, esto que ha traído mucha tristeza, mucho drama y mucho tal, pero ha sido poco... Es verdad que hay una frase que tú dijiste en uno de nuestros directos que a mí se me ha quedado grabada, que es que no tenemos el apocalipsis que queremos, pero tenemos el apocalipsis que merecemos. Exacto. Y eso es así. Eso es así. Un apocalipsis cutre. Un apocalipsis cutre. Pues nada, pues vamos a empezar, pues ¿no? Cosas que no. Pues cosas que no, venga. Venga. Cosas que no.
no, coño, que no. Yo quiero mencionar una cosa muy, muy personal que aprovecho, la digo, a ver si a nuestros oyentes se sienten identificados y tú también te sientes identificada con esto, a ver si lo has vivido. La pasión de las madres por emplatar. Eso es así. Usar mucho los platos. Sí. Usar platos para absolutamente todo. Sí, las madres tienen nula tolerancia a nada que no sea un plato, me explico. Sí. La bolsa de las papas es suficiente para servir las papas. No hay que ensuciar nada más su propia bolsa. No, en un plato. Pero eso es intolerable para una madre. Sí. El pan tiene que ir en un plato. Sobre un plato. Sobre un plato. Pese a que el propio pan, la forma que tiene, a no ser que sea un pan de pueblo, te da pistas sobre que no está pensado para ir en un plato. No, pues es muy complicado. Al final solo un tercio del pan está sobre el plato, entonces también te vale la pena. O sea, no sé. Aunque yo recuerdo que de pequeña mi madre tenía un plato alargado expresamente para el pan. Para el pan, claro. No, eso es seguro, claro. Lo que pasa es que sí que hay veces, yo he llegado a ver pan en platos hondos. Que claro, el pan no se llega a apoyar, solo se apoya en los bordes. Está levemente depositado sobre... O sea, sí. Sí. Es verdad, pero hay una pasión por el plato muy loca. Sí, también ocurre que si sobra comida, o sea, si hay un plato grande, ¿no? Donde ha sobrado comida, pues el coger lo que ha sobrado, ponerlo en un plato pequeño para meterlo dentro de la nevera. Ajustar siempre el plato a la claro, cantidad. Ese plato grande era idóneo para la comida en su momento. Porque ya está sucio. Pero al haberse reducido la cantidad de comida, pese a ser el plato originario, no sirve. Hay que buscarle un plato a la altura de la nueva cantidad que queda. La nueva cantidad. Ya. Es un poco jodido eso, ¿eh? Sí, pero bueno... la justificación está en que hay que hacer sitio en la nevera. Yo te digo que yo cuando voy a casa de esa gente que tiene muchísimos tipos de platos y te sacan unas almendras, te las sacan en un plato pequeño y te sacan unas olivas, tiene un plato para las olivas y todo tiene su plato, a mí verlo me da mucha alegría, pero yo en mi casa solo tengo platos grandes y luego pequeños planos y pequeños hondos. No trabajo nada más. No tengo platos de frutos secos ni platos... Pero hay algo en que el plato esté ajustado a lo que contiene... Que es verdad que sí que da un poco de felicidad. Ya, sí, no, eso es totalmente cierto. Cuando pillas a un buen anfitrión que tiene te emplata las cosas. Y para la bebida igual, claro. Que te saca un chato de vino en vez de un vaso random con el vino, pues también tiene su rollo. Entonces, pero bueno, lo que hemos dicho muchas veces, la coherencia está sobrevalorada y... podemos criticarlo a la vez que lo defendemos, haz que es lo que estamos haciendo. Haz lo que digo, no lo que hago. Donde fueres, no sé qué, ya. Así que nada. Mira, yo voy a repetir en este Cosas que no, una cosa que hemos dicho en los directos, pero como eso se ha perdido, yo no quiero que este mensaje se pierda. Nosotros, además, informando a nuestra audiencia, hemos estado haciendo directos de en Instagram, es verdad. Y hemos tenido una audiencia muy fiel y muy guay, que desde aquí aprovechamos para decirles que les queremos, pero no son el grueso de nuestra audiencia. Entonces, quiero dejar muy claro que estoy muy harta de la insistencia de YouTube Premium. Pues a ver, basta. Ya está puto bien con el YouTube Premium. Lo hemos pillado. Es el Harvey Weinstein de las apps. O sea, me está acosando ya de una manera. No quiero la prueba gratis. No la quiero. No la quiero. No quiero probar YouTube Premium. Nadie se ha hecho YouTube Premium. No. Es como Google Plus. Por favor, dejad de fingir que estáis ahí en el mundo de las redes y de las apps. No estáis. No, vemos los anuncios y ya está. Y nos jodemos. Sí, y lo de... A ver, sí que tiene eso guay, que es que puedes cerrar el vídeo y seguir escuchándolo, pero es que para eso me pongo un podcast, te quiero decir. Yeah. Yo qué sé. No, yo veo por dónde van, que es el tema este de que ellos están sacando cortos, están sacando películas, que están hechas producción YouTube. Ah, sí. Ellos aspiran a acabar un poco como Netflix, pero desde muy abajo, ¿no? Como el que empieza desde muy abajo, muy abajo, haciendo todo gratis y está intentando crear contenido, pero claro, como se puede ver gratis... Pero es que la gracia de YouTube precisamente es que el contenido sea creado por gente no profesional. Claro. O sea, a mí lo que me mola de ver YouTubers es que no es Netflix. Si quiero ver Netflix o HBO, me voy a Netflix o a HBO. También es cierto que hay otras plataformas que le están comiendo la tostada. Un dicho que a mí me gusta. Le están comiendo la tostada. Está Twitch, ahora mismo está empujando muy fuerte y hay mucha gente que está ganando más pasta en Twitch que en YouTube. Yo en Twitch no sé lo que es.
Es servicio de streaming. O sea, yo sé que tú vas ahí con tus amigos gamers y haces cosas, pero no sé qué. No, yo con mis amigos no hago cosas con nadie. Pero sí que veo a gente que juega y tal, y eso. Y hacen como... Es un sitio donde tú puedes hacer lo que quieras. O sea, te pones la cámara, te la enchufas y haces directos de 3 horas. Ya. Y está la gente en un chat comentándote y tal. Ajá. ¿Y por qué no hacemos un directo en Twitch? Porque no estamos ahí, todo mal. Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Qué más cosas que no? ¿Qué más cosas que no? Vale, esto también lo dijimos hace un par de semanas en el directo, pero creo que es un problema capital que ha aparecido en la pandemia y corremos el riesgo de que se establezca demasiado en nuestras vidas. Y no lo queremos. Y no lo queremos así. Basta ya de opinar. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo. Estamos opinando por encima de nuestras posibilidades. Y de nuestras capacidades. Y de nuestras capacidades. Y mira que lo digo yo, que me encanta opinar. Lo digo yo, que estoy haciendo contigo un podcast que está básicamente cimentado en la opinión. Ya, pero nosotros opinamos de cosas sobre las que se puede opinar. No de cosas sobre las que no tenemos ni puta idea. Exacto, pero ahora, como entre que la gente no tiene nada que hacer, pues eso, está muy ociosa y combinado con el aburrimiento, combinado con la indignación de estar sin poder salir y tal, es como una materia prima ahí que hace que la gente necesite dar su opinión sobre cosas con las que no tiene ni puñetera idea. Claro, porque además luego hay gente que esta pandemia directamente dan una opinión un día, luego dan otra opinión otro día, se van viniendo arriba y de repente ellos mismos se creen, o sea, como que se crean la obligación de dar su opinión sobre todo, y hay gente que está dando auténticas ruedas de prensa en Facebook para nadie, diciendo auténticas gilipolleces, porque además yo creo que ellos se sienten presionados y el día que no tienen nada que decir, pues se lo inventan. Se opina de todo, es lo que dices tú. Se vienen arriba, generan ruedas de prensa, parrafazos súper largos, mucha indignación exageradísima. Se me está ocurriendo que quizá el efecto Fernando Simón, que también hemos hablado mucho de Fernando Simón, del que tú te has declarado muy fan, antes de que fuera trendy ser fan, o sea, tú fuiste fan antes que nadie. Sí. Puede ser que sea el efecto Fernando Simón. O sea, nosotros vemos cómo Fernando Simón da una rueda de prensa al día, ¿no? Y la gente, España, de repente se ha sumado, ha visto esa ola y se ha subido a esa ola. Claro, muy erróneamente, porque Fernando Simón realmente no está dando opiniones. Y aparte, Fernando Simón es la primera vez que le vemos. Quiero decir, está opinando diariamente de una cosa que es su especialidad y porque tenemos una pandemia mundial. Pero hasta ahora no sabíamos nada. Y estaba haciendo cosas súper importantes. Sí. O sea, quiero decir, no hace falta, no deis ruedas de prensa, joder. No hace falta. Parad. Stop, opinión, ya. Qué ganas tengo de que la gente se ponga a trabajar y ya... Exacto. Llegue cansada a casa y no abra el Facebook. Exactamente. Pues mira, a mí una cosa que me molesta muchísimo es la gente que toca un instrumento e intenta triunfar con él en un estilo completamente equivocado. Me explico. En esta cuarentena también hemos visto esto mucho en las noticias, porque había que rellenar un gaitero tocando en el balcón el Highway to Hell, ¿no? Y de repente ves que este gaitero, el sueño de su vida es triunfar en el rock and roll. Entonces, vamos a ver, yo me pregunto, ¿estamos locos? Si tu sueño es triunfar en el rock and roll, no te coges la puta gaita de instrumento, te coges la guitarra o la batería o lo que sea. Y ya está, y si el grupo ya está hecho, pues te coges el bajo. Pero ¿de qué te coges tú una gaita? O gente que intenta... El violín, por ejemplo, es un instrumento que lleva años intentando colarse en el mundo del rock y no se dan cuenta de una cosa. Si tú coges un grupo de rock, vale, y metes un violín, el violín, para empezar, no le gusta a nadie. Otra cosa es que lo toleres o que incluso hagas el esfuerzo de pues eso, ¿no? Como de mutearlo en tu cabeza si el grupo te gusta mucho. Pero el violín en el rock no le gusta a nadie. Y esto alguien lo tiene que decir. Sí. Y claro, hay peña que hace versiones con el violín de rock y claro, tocan, pues eso, el Highway to Hell, el Smoke on the Water. Claro, si eso suena rock es porque eso son canciones de rock que ya tenemos en la cabeza. Claro. Pero a la que tú intentas componer algo con el violín o con la gaita, no va a sonar rock and roll en la vida. No. Porque no se puede. No, es folk. Claro, pero es que no folk. entiendo qué te lleva a ti haberlo hecho todo tan mal, porque te has comido una carrera de 20 años en el conservatorio, 20 años estudiando violín,
para luego dedicarte a querer ser una estrella del rock. Hostia, ¿de verdad? ¿En serio? O sea, lo has hecho todo fatal. Todo mal. Lo estás haciendo todo muy mal. Todo muy mal. Pues mira. No, pero es que encima, como, claro, tenemos algunos ejemplos que legitiman esta conducta, ¿no? El caso nacional más sangrante es el de Mago de Oz, que por culpa de Mago de Oz, que Mago de Oz no deja de ser la excepción. No voy a entrar ahora en el tema de Mago de Oz, sí o no, simplemente vamos a quedarnos con que Mago de Oz es un grupo exitoso. Y por su puta culpa, cientos de grupos metieron a su primo o a su prima, la violinista, en el grupo. Sí. Claro, y esto no puede ser. No ha creado más dramas que otra cosa. Luego está el caso de Jethro Tull, ¿no? Que Ian Anderson tocaba la flauta, entonces él tiene un grupo de heavy metal y hace esto que me parece muy bien, porque yo también lo haría, de amortizar. Coño, pues yo canto en un grupo de heavy, pero ya que sé tocar la flauta, coño, pues saco la flauta y toco algo. Claro. Pues me parece que tiene lógica, porque, jolín, ya que sabes tocar el instrumento, lo amortizas. Pero ¿qué pasa? Que por ahí se te cuelan otros tantos. Claro. Y tienes a Ñu, sin ir más lejos. Yeah. Y a grupos influidos por Ñu que se creen que el heavy metal con flauta es un estilo o algo así. Y no acaba nunca la rueda. Y no, porque además luego es que tienes grupos con gaitas. No, por favor, gaitas. O sea, me niego, Te digo, me niego rotundamente a aceptar la gaita. Que AC/DC tienen un tema con gaitas en la intro, pero es que tú no puedes abrir esas pequeñas puertas, porque es que luego se te cuelan 10.000 gaiteros. Hay un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Claro, si eres tío, AC/DC, no metas gaitas, claro. porque a lo mejor tú te crees que esto es una cosa de Escocia, que tú, como eres de Australia, te pilla un poco lejos y te crees que no te va a afectar, pero aquí todos los gallegos heavies del mundo sacando la gaita para tocar canciones de AC/DC y nos los estamos comiendo nosotros. Entonces, de verdad, esto no puede ser. Esto hay que pararlo. Stop. Stop. Normal. Pues mundo normal. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. El mundo ha dado un girito. Un girito, sí. Bueno, de este tema también hemos hablado en el directo. A mí me sale muy mal por la gente que nos haya seguido en los directos, porque igual le parece esto un programa de refritos. Sí. Pero es que no es así. Es que son cosas que han salido y que son importantes y no queremos que se pierdan en la inmensidad de los directos de Instagram. Sí, lo que se pueda repetir un poco, que tampoco creo que se vaya a repetir tanto, es porque creemos que es algo capital que conecta con las bases mismas del programa. Eso es. Y no podemos dejarlo pasar. El mundo ha cambiado y de repente hemos pasado de un mundo que caminaba unido hacia el Mr. Wonderfulismo y hacia el pensamiento muy positivo, a de repente tener un mundo en el que todo eso se ha desmoronado, es decir, de manera empírica, objetiva y absolutamente real. Todas las bases en las que se fundaban todas las mierdas estas se han ido a tomar por culo. Las 2 semanas primeras apuntaba que el Mr. Wonderfulismo iba a petarlo. Claro, pero se ha caído por su propio peso, porque se ha visto que aquí no hay Mr. Wonderfulismo que valga. Entonces, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido una explosión hater. Hemos tenido, de repente, un movimiento hater y todo el mundo es hater. Y todo el mundo está indignado y todo el mundo odia cosas y todo el mundo se queja. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de gente sin formación. No tiene hater, formación. Gente que no está cualificada, que no está preparada. Gente que hasta hace... Gente que el 15 de febrero todavía escribía. Lo mejor está por llegar. Sí. Gente que de verdad pensaba que uno puede conseguir todo lo que quiera si de verdad lo sueña fuerte. Gente que cree que si tú te esfuerzas vas a ser Amancio Ortega. Pues de repente esa gente se ha dado una hostia y se ha convertido en hater. De la noche a la mañana... Lo odian todo. Lo odian todo, pero es que odian sin criterio, odian sin tener ningún tipo de noción sobre cómo hay que odiar para que el odio sea productivo y no sea un coñazo, que es lo que son. Exacto. Y hemos tenido como una serie de neo-haters también, nuestros, creo que si no me equivoco mal, que Dani, nuestro oyente de Alicante, los llamó post-haters, que también me gusta mucho. No sé si neo-hater o post-hater sería el término adecuado, pero me gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Esta gente, hay varios. Primero están los haters que se han convertido en policías. Se ha hablado mucho, los policías de balcón, los balconazis, los balcops, todos estos términos tan guays. Sí. Gente que se ha dedicado a acusar al vecino. Gente que critica a la gente.
que le gusta mucho empezar sus frases con la gente. La gente es su normal, la gente. Tú también eres gente, cariño. Gente que va a un sitio y dice, he ido aquí y estaba lleno de gente, como si ellos no fueran gente. Gente que se permite insultar a todo el mundo desde su atalaya. Gente grabando en la calle. Gente grabando en la calle. Estando ellos. Estando en el medio. Gente que dice, es que la gente se me pega. Bueno, pues si se te pegan es porque tú también estás pegados a ellos, ¿no? Claro. Gente que... En fin, gente que no forma parte de la gente, pero que no podría ser más gente. O sea, es que estáis equivocadísimos. Porque sois gente como los que más. Sí. Porque todas esas personas de las que tú criticas, a las que tú criticas, todas ellas han ido a su casa y han puesto un estado de Facebook igual. Todas. Todos critican a la gente menos a ellos mismos. Y esto está muy mal. Y luego muy tenemos mal. A mi subgénero, mi subtipo favorito, que es la gente que durante la pandemia se ha decepcionado con la humanidad. Vaya. Gente Vaya. a la que, no sé, el Holocausto, la guerra de Siria, Al-Qaeda, ¿Alguna pista? la valla de Melilla, todo eso no les había hecho a ellos decepcionarse con la humanidad. Ha sido bajar al supermercado y ver que la gente no respeta la distancia o que la gente arrasa con el papel higiénico. Eso les ha sumido a ellos en una decepción profunda con la humanidad. Que hace 80 años Alemania matara a 6 millones de personas no les había decepcionado con la humanidad. No. Ha sido que la gente quiera comprar más papel higiénico del que necesita. Y yo esto no lo entiendo, Escaliburcio. Y ahora están fatal. Claro, y escriben unas parrafadas. Madre mía, la gente, estoy decepcionado porque es que nos merecemos todo lo que nos pase. Es que, bueno, a ver. Es que, claro, esa es la parte con la que yo estoy muy, muy jodido y me duele profundamente porque, joder, nosotros llevamos 2 años haciendo todo mal, trabajando el odio, trabajando la crítica, para que vengan unos aficionados a darte una paliza y una... O sea, unas parrafadas súper serias, angustiosas, claro, además de eso, estoy muy triste porque es que ves a la gente haciendo esto. Nos merecemos la extinción como... ¿En serio? Ahora. O sea, me estás diciendo que hasta este momento... ¿Tú te creías que la humanidad éramos la hostia o algo así? Porque es que yo no lo entiendo. Entonces, claro, la gente como nosotros, que ya veníamos decepcionados de serie desde hace muchísimos años, claro, a mí esto de la pandemia pues me puede haber cansado por muchos motivos, pero te puedo asegurar que a mí la gente no me ha decepcionado porque no me podía decepcionar ya más. Nada. Quiero decir, de hecho, a mí me ha parecido muy cómico de estas conductas de arrasar con el papel higiénico. A mí esto me ha dado la vida. O sea, a mí esto me ha gustado vivirlo porque ha sido... no lo puedo evitar verlo como algo cómico. Yo es que lo he visto cómico todo el rato. Claro, pero porque realmente aquí la humanidad lo único que ha hecho es comportarse como siempre. Claro. Bueno, pues chica, ¿qué quieres que te diga? No puedo yo con estos. Los neodecepcionados, de verdad, es que no me entra en la cabeza. Porque además, vamos a ver, a lo mejor lo que pasa es que a ti la humanidad te ha decepcionado en tanto en cuanto... te ha afectado a ti, pedazo de egoísta, te tengo que decir. Igual van por ahí los tiros. Claro, igual a ti te decepciona más que te tengas que hacer media hora de cola en el Consum que Hitler mate a 6 millones de personas. A lo mejor eres un poquito egoísta, te tengo que decir. A lo mejor tienes que mirarte los privilegios. A lo mejor eres un poco tú como esa gente a la que criticas tanto en Facebook, que dices que son la mierda porque como especie no sé qué. No sé, a mí este tema, ya te digo que me ha tocado un poco. No, yo estoy profundamente afectado. Porque además nosotros somos unos haters, pero siempre hemos reivindicado el odio, y aunque esto pueda parecer raro, desde un punto de vista constructivo. Es decir, yo... odio todo aquello que creo que está mal, pero me hago de mi capa un sayo, que esto es una expresión que a mí me gusta muchísimo decir y la puedo decir solo una vez al año o dos, e intento utilizar ese odio como motor para todo lo contrario, tío, para construir, para reírme, para utilizarlo como estrategia de resistencia, el hacer humor de las cosas que están realmente mal y que son realmente jodidas es una estrategia de resistencia que llevamos mucho tiempo elaborando y para la que pedimos un respeto.
Entonces, es que claro, hay gente que ahora cree que nosotros somos, claro, como somos haters, claro, somos como esos haters, perdona, no. Es que ahora estamos metidos en el mismo saco y yo no quiero estar en ese saco. No, Entonces, yo me he planteado en ser optimista ahora mismo. Claro, ahora el nuevo hate es ser Mr. Wonderful. Exacto, entonces yo estoy dispuesto ahora a ser mega positivo. Yo también. De hecho, creo que deberíamos hacer un todo bien que hicimos el año pasado. Vale, me parece súper guay. No estaría porque mal además es verdad bien. que si Mr. Wonderful tiene sentido en algún momento es ahora. Claro. Porque ahora sí que lo mejor está por llegar, cariño, porque peor es no difícil. Claro. Bueno, no, podemos morirnos todos. Eso también puede pasar. Porque luego yo he leído por ahí noticias que si un asteroide... Como que está pasando otras cosas que supongo que serán... Sí. Porque lo he leído el titular en Facebook, supongo que serán fake news y bulos. Pero yo he leído como cosas, ¿no? De unas plagas que vienen... Plagas, las langostas. O sea, que a lo mejor no está por llegar. Pero que si hay un momento para el optimismo, desde luego es este, ¿no? Sí. Con lo cual, pues oye, a lo mejor... Yo creo que es lo que toca, hasta que os volváis a dar angustia con la positividad y entonces ya volveremos. Pero yo con vosotros no quiero estar. No, en el equipo de los haters que critican al vecino porque lo han visto que va por la calle con el perro más del tiempo que toca, no me metáis. No, odiad bien, por favor. Odiad bien, que no cuesta tanto. Hay que esforzarse, eso sí, no... Claro, de la noche a la mañana no. No. Estudiad. Formaos. Formaos en odio. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Borcio Ramón. Así que, ¿el cine con Scali? Pues sí. ¿Con que el cine con Scali? Con que el cine con Scali, pues sí, oye. Qué bien. El cine con Scali es mi sección de mis favoritas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque aprendo muchísimo contigo, claro. Ah, bueno, eso está muy bien. Qué guay. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues vamos a empezar con una pregunta, como vale. me gusta a mí hacer. Ok. ¿Qué tienen en común, Monty, el Dr. House, Scarface, Pablo Escobar, Rick Sánchez, Walter White, Tyler Durden o el último Joker? ¿Que son hombres? Sí, que son hombres. Pero aparte de ser hombres que han salido en películas y han salido en series, bueno, aunque en el caso de Escobar existió de verdad, pero me refiero al ficticio, al de Narcos. También son señores con una serie de características comunes, pero que hay una que destaca por encima de todas las demás, que es la sociopatía. Estamos hablando del tropo de cine y series, el héroe tóxico. El héroe tóxico. Sí, es un término que me he inventado yo. Igual no, muy bien, has hecho muy bien. Igual existe con otro nombre, pero he decidido llamarlo así porque me parecía muy bien. Me parecía guay. El héroe tóxico destaca principalmente por 3 características. La primera es su maestría. Este héroe domina una faceta importante en la trama de una forma magistral, ya sea pegar tiros, diagnosticar con mucho acierto o tener una gran habilidad para resolver problemas. Esta maestría le permite varias cosas. La más importante es tener éxito, lo que le permite no necesitar ayuda de nadie, que más bien suele estorbarle y dificultar la labor. ¿Cómo olvidar estos personajes como el jefe de policía que le retira del caso? Ajá. O el acompañante que le pone el becario que no hace más que molestarle. Exacto. Claro. Ese amigo o esa novia que teme por su seguridad, ¿no? Y siempre intenta chantajearle emocionalmente y le dice, no, que esto es peligroso y tal. Y esto a su vez refuerza la sociopatía del personaje, porque al tener éxito demuestra que su actitud es la adecuada. Si eres un gilipollas y vas a tu bola, claro, lo conseguirás. La segunda característica de estos héroes es... Y es verdad que eso ha traído muchas consecuencias, porque hay mucho tío comportándose como un gilipollas, por supuesto, creyéndose que ser gilipollas es glamuroso, ¿eh? Es cool. Ser gilipollas es cool. Eso ha traído muchos problemas. La segunda característica de estos héroes es su trauma. Todos ellos tienen un trauma que les ha hecho así. Alguien les hizo mucho daño en el pasado y por eso se comportan como auténticos gilipollas con gente que no tiene la culpa de nada. Esto es algo que te da mucha rabia, que no tanto que se use en las películas como en la vida real como excusa, ¿no? Su conflicto suele rondar siempre su sociopatía
Y la película o serie siempre estará destinada a derribar finalmente esa barrera autoimpuesta para acabar con una especie de moraleja que dice: señor, sabemos que es usted un psicópata, pero intente disimularlo un poco si no quiere quedarse solo cuando se haga un poco más mayor. Todo esto mantendrá al resto de personajes a su alrededor, confiando en que hay esperanza, en que algún día cambiará y les invitará a una cerveza. Este trauma le da al personaje una aura autodestructiva. Suelen ser adictos a alguna sustancia, se castigan mucho a sí mismos y a la gente que más les quiere, suelen romper muebles y paredes a puñetazos y beben como hijos de puta. Beben y flirtean mucho con el suicidio, ya sea directo o mediante conductas altamente peligrosas, que suelen ser las favoritas de los espectadores, sí, ya que son desempeñadas con mucha chulería, con mucha ausencia de temor, con mucha seguridad en sí mismos, y esto a la gente... que en realidad es pura autodestrucción. Es pura autodestrucción. Pura autodestrucción machirula, además. Total. Y finalmente la tercera característica es la ya mencionada falta de empatía, o sea, la sociopatía, que es la clave de todo esto. Esta falta de empatía suele convertirlos en personajes solitarios que no piden ayuda, ni perdón, ni expresan sus sentimientos. Son realmente la sublimación de la masculinidad más real. Es toda una industria cinematográfica diciéndoles a los hombres: hey, tranquilos, sabemos que tratas mal a tu gente porque no sabes expresar emociones, pero mira, a este tipo le pasa lo mismo y es el héroe de la película. Es total eso, ¿eh? Total. Es muy, el mensaje que se manda de está bien que seas un gilipollas, que ocultes tus emociones, que trates mal a tus familiares, que tu novia esté todo el día sufriendo por si te da un coma etílico. Está bien. No está pasa bien nada. porque al final pues todo sale bien y la gente que te quiere va a seguir queriéndote y tal, cuando todo esto es una falacia como la copa de un pino. Primero, porque no tienes éxito, o sea, porque claro, para que todo esto funcione, tú tienes que tener éxito. Claro. Pero tú no puedes ser un gilipollas sin éxito y no puedes estar tirando del hilo de la gente que te quiere eternamente. Claro, porque además de esto también el mensaje que manda a las tías es muy claro también. Es tener un novio gilipollas, maltratador, no importa, porque si él tiene éxito o persigue mucho el éxito asegurando que lo va a conseguir, está bien. Claro. Y ese estereotipo también ha hecho mucho daño, ¿eh? Muchísimo. En el concepto de muchas tías. Es que lo jodido es que la falta de empatía, aunque parezca que no, es muy atractiva vista en pantalla. No hay nada como alguien que es uno de los buenos que atice sin contemplaciones a alguien que es de los malos. ¿Cuántas veces hemos odiado a esos protagonistas que capturan al villano y no lo matan porque es lo correcto que hay que hacer? Claro. Queremos que lo maten. O sea, que... Claro. Entonces, cuando la sociopatía forma parte de tu equipo, es como un alivio, es como, venga, sí. Claro. Entonces refuerza mucho esa movida. Y claro, cuando está en tu equipo, la sociopatía es poderosísima. Y aquí entra el problema. No es extrapolable a la vida real, que es lo que decía antes. El problema es que el gran público acaba idealizando estos personajes, muchas veces apoyados en una visión parcial. Están ignorando... Claro, siempre. Es como que en la pantalla tú solo ves una parte, pero luego no se ve lo horrible y la pesadilla que es la vida diaria con estas personas. Pero es que están apoyando indirectamente actitudes altamente reprobables, como el maltrato psicológico, vejaciones, crueldad, incluso conspiración, asesinatos, que se pueden llegar a tolerar muchas cosas, de gente tapando asesinatos y tal, porque el caso es que no tienen en cuenta tampoco que todo este sistema está sustentado en la falacia de que el protagonista es el puto amo en lo suyo. Es que hay que tenerlo muy claro. Esto funciona en la película porque él hace lo que quiere, porque es un todo, lo puede todo. Claro. El Doctor House, que yo insisto mucho en, ya lo menciono muchas veces. No, pero está muy guay que desidealices el Doctor House porque menuda chapa dieron, ¿eh? Dieron mucha chapa y además fue una de las más nocivas porque jamás hicieron una reflexión profunda sobre él. Ya. Lo que molaba de Doctor House es que fueron gilipollas y nunca deconstruyeron esto. Ya. Sí, se sentía culpable de vez en cuando, pero volvía siempre a su movida, siempre. Y acabó la serie y no cambió, y siguió siendo el mismo. Y reforzaban mucho esa idea. Lo que hacen estos personajes es transmitir la idea de que los demás nos hacen débiles, que seguir las normas básicas de convivencia es poco masculino, que hacer lo correcto es aburrido. Y eso transmite ideas muy equivocadas. Pero es que, bueno, según me estás contando, la próxima serie la podía protagonizar Abascal.
Sí, podría ser. O sea, todo lo que has dicho me cuadra. Cuadra, lo que pasa es que también son apolíticos los personajes Es verdad. estos. Estos personajes no son de izquierdas, pero tampoco son de derechas. Suelen ser gente que se mantiene al margen y lo único que... Sobre todo odian a los demás. Ya. Son un personaje que podría confundirse con un todo maler, o sea, podría ser... Ya, hacer... a mí eso me crea mucha ansiedad, ¿eh? Es que este tipo de personajes podría hacerse un podcast como Todo Mal, Ya. porque odian a la gente. Pues estas cosas transmiten ideas muy equivocadas a una audiencia que luego pretende imitar a sus héroes. Los avatares de Walter White y Clint Eastwood son legión en las redes sociales. La verdad es que eso, el tema de los avatares en Twitter dice mucho, ¿eh? Por ejemplo, avatares de Tyler Durden. Ujú. Uf. Ninguno bueno, porque todos han entendido mal estos personajes. Porque, bueno, esto ahora hablaremos de las interpretaciones de los personajes. Uno de los casos más absurdos es el de Pablo Escobar de la serie Narcos. La historia de la ascensión y caída del narcotraficante más famoso de la historia. Pese a ser un personaje que existió de verdad y era popular por la cantidad de asesinatos de los que fue responsable, Netflix no tardó en utilizar su figura para promocionar su plataforma. Su plataforma, no la serie Narcos, unió su marca, Netflix la unió a la figura de Escobar y la gente flipaba con él y lo encontraban encantador y la gente empezó a hacerse tatuajes con su cara, se empezó a disfrazar de él en Halloween. Ya, es terrible. Esa época fue un poco turbia, la verdad. Fue muy turbia, sí. Me gustaría ver ahora los que se tatuaron el careto de Pablo Escobar. Claro, pero te has tatuado el careto de Pablo Escobar, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que admiras de Pablo Escobar? ¿Que matara a mucha gente? ¿Que destruyera millones de personas con la droga? ¿Qué? Le admiraba de él que hiciese lo que le daba la gana porque sí. Ya, pero es que entonces también puedes idolatrar a Hitler. Claro, lo que pasa es que lo que hace la serie es blanquear la figura hasta un punto en el que, como te gusta mucho la serie... Pero yo vi la serie, a mí la serie me gustó mucho y a mí en la serie en realidad me gustaba mucho, pero teniendo muy claro que Pablo Escobar, es que la serie no lo esconden, que es una pésima persona. La serie no lo esconde. Quería comentarlo más adelante, pero lo vamos a comentar ahora si quieres. La primera temporada deja clarísimo quién es Pablo Escobar, o sea, sale matando gente, de hecho. En la segunda temporada se nota que lo blanquean un poquito. Ya, pero eres tonto, o sea, quiero decir... Ya, claro, no necesitas que, o sea, ya lo has visto, no necesitas que te lo estén recordando todo el rato, claro, lo malo que era. Sí que es cierto que en la segunda temporada, creo, si no me equivoco, que no se le ve matando a nadie directamente. Y se le ve mucho con su familia y mucho con su mujer, besando a su mujer todo el rato, hasta un punto que dices, ya está bien, con su mujer de arriba abajo. Ya. Es que no sé, para. a mí es que yo en ningún momento tuve la impresión de que la serie le estuviera blanqueando, para empezar porque yo ya conocía la historia de Pablo Escobar, porque tampoco es un desconocido. No, claro. O sea, entonces... No sé, es como si ves el hundimiento y te tatúas la cara de Hitler. Ya. No sé, o sea, es muy absurdo. Está claro que a mí me atrae mucho la ficción sobre las peores personas, ¿no? Y me atrae porque me gusta saber lo mejor y lo peor del ser humano. Pero eso no significa que lo idolatre. Es que la gente a veces es como que cruza unas barreras un poco extrañas, turbias, sí, un poco turbias. El tema es que casi ninguno de los personajes expuestos anteriormente están concebidos como héroes por sus propios creadores. Son los fans de las ficciones los que los encumbran, porque ven en ellos un reflejo de ellos mismos y no piensan en que esto es precisamente una crítica. Claro. Pero no cogen, como ellos se sienten identificados, dicen, pues adelante, soy yo. Mira, si es que soy yo total. Esto pasa mucho con los Peaky Blinders. Ya. Que hay mucha coña, hay un meme con los Peaky Blinders que es una foto de los Peaky Blinders y un pringao viéndolos y diciendo, ¡buah! Es que soy yo total. Ya. Uno de los problemas que ocurre es que como son protagonistas de la serie o de la película, normalmente la serie o película acaba bien para ellos, entonces la moraleja muchas veces no se termina de entender muy bien. Pero claro, acaba bien, entonces estos que han actuado tan mal, como que se ve recompensado y al final... Ya, pero porque la vida no es justa. O sea, quiero decir, claro que muchas veces la cosa acaba bien para quien es un hijo puta. Claro que sí. Pero eso no significa que eso esté bien.
significa que la vida es injusta. Ya, aunque realmente es que aunque acabe mal, muchas veces acaban mal y acaban como mártires. Mira, Narcos sí que hizo bien. El final de Pablo Escobar es bastante anticlimático, porque muestra la realidad, como murió, que murió en un tejado huyendo. Muy cutre, fue muy cutre realmente su muerte. Ahí sí, pero sí que hay otras muertes de personajes tóxicos de estos que son como épicas, como después de un gran viaje acaba teniendo como un arco de redención. Después de haberse sido un gilipollas toda su vida, se sacrifican y ya está. Ya está. Además acaba de una forma épica, que es lo que termina de reforzar toda esta idealización del personaje tóxico por parte de los espectadores. Que dicen, joder, ¿ves? Eres un gilipollas, pero al final siempre tienes una última oportunidad para redimirte. Para redimirte. Y esto está muy presente en los hombres, en la realidad. El tema de... Sí. Esto yo lo veo en la conducta masculina real, lo percibo mucho, que es personas que son capaces de no cuidar a sus seres queridos en ningún momento de su vida, pero cuando llega un momento muy crucial, ahí cambian, lo dan absolutamente todo, además de una forma exagerada y muy necesaria. Sí, y muy protagonista. Exacto, muy, muy protagonista y muy y que tienes que pararlos y decir, no puedes hacer nada, asúmelo. Claro. Pero dicen, ahora sí. Yo estoy convencido que muchos hombres serían capaces de inmolarse si la situación lo requiriese. Sí, o sea, rollo, no sé, si te matas, toda tu familia sobrevivirá. Yo me creo que muchos lo hiciesen, porque creo que el tema este de la redención y de la epicidad creo que está en la educación. Sí, parece masculina. también que en el cine la gente no tiende a reparar el daño que ha hecho. De hecho, no tenemos una cultura de la reparación. De la gente que se porta mal, es lo que tú dices, de repente un día pasa algo, ven la luz, cambian radicalmente de la noche a la mañana sin hacer ningún tipo de análisis ni de reparación, y normalmente su mujer o su novia es como que se alegran de que haya cambiado y le perdonan todo. Y entonces él no tiene que hacer un análisis sobre el daño que ha causado su conducta. Con lo cual es imposible que cambie, porque en la vida real tú no cambias, porque sí, así de la noche a la mañana por un suceso concreto. Entonces sí, esto... Tenemos una cultura basada más en el sacrificio que en la reparación. Es decir, es mucho más probable que un hombre que ha hecho daño a todo su entorno se castigue de por vida. Sí. Se castiga de por vida. Por ejemplo, estoy convencido que muchos hombres adictos a las drogas o al alcohol, por ejemplo, es una conducta de autocastigo. Sí. Que en vez de reparar, que sería mucho más útil, claro, encuentran hueco en el castigo. Y todo, no digo que tengan la culpa las películas, obviamente, yo creo que es algo... No, pero es parte de la rueda. Claro. Está retroalimentado, ¿no? Las películas se hacen eco de la realidad y la realidad se hace eco de las películas. Totalmente. Y bueno, nada, esto es un breve comentario que quería hacer sobre este tipo de personajes, este tropo de cine muy característico, que me da la sensación que está ya entrando en su fase final, al menos en la fase acrítica ya está desapareciendo. O sea, no vamos a ver otro Doctor House por ahí, todos van a ser más Walter Whites, que es rollo... Pues personajes así, pero que siempre van a tener una crítica detrás, y si tú quieres creerte que son la hostia, eso ya es un problema tuyo. Así que nada, espero que te haya gustado muchísimo, esta sección. Me haces reflexionar siempre. y nada, y vamos con lo siguiente. Muy bien. Canciones que ya. Canciones que ya. Canciones que ya. Mira, Escaliburcio, hoy te voy a hablar de un género de canciones que está sucediendo ahora mismo. Es un canciones que ya que no mira al pasado como de costumbre, sino que mira al futuro. Un canciones que ya que se adelanta, que previene una situación que va a suceder, de hecho ya ha sucedido, pero todavía queda mucho por suceder, y me opongo desde ya. Porque no estoy de acuerdo. Te estoy hablando de las canciones que hablan sobre la cuarentena. Tú sabes que los músicos estamos encerrados igual que cualquier otra persona,
pero nosotros, a diferencia de las otras personas, nos creemos especiales. Sí, Y lo nos sé. creemos que tenemos que cantar sobre esto y que tenemos que aprovechar la cuarentena para ser muy creativos. Ujú. Tuvimos una primera fase, en la que yo me incluyo, de directos de Instagram. Luego, en mi caso, yo solté la guitarra y no la he vuelto a coger porque estoy harta. Ujú. Porque las primeras 2 semanas toqué tanto que ya de verdad no puedo soportar más la guitarra. Fue muy a tope la movida. Y estoy harta de tocar la guitarra, no puedo más. Ya volveré. Pero en esa fase en la que yo decidí descansar y dedicarme al fitness, un montón de músicos decidieron que tenían que contarle al mundo lo que estaban viviendo, como si lo que estaban viviendo fuera especial. Entonces tenemos un montón de canciones que empiezan con "Estoy en mi habitación", "El futuro es incierto", vaya, qué sorpresa, ¿no? "El mañana no sé qué", "El encierro no sé cuántos", "La soledad no sé qué". Y a mí esto me parece un insulto. Ya. Porque vamos a ver, otra cosa es que tú aproveches la cuarentena para hacer, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Un disco conceptual sobre una invasión extraterrestre que tú te inventes, sobre un viaje a otros planetas, lo que tú quieras. Pero no me jodas con esas canciones de "Estoy en mi habitación y el futuro es incierto", porque eso yo ya me lo sé. No lo Y sabemos además todos. es que lo que has hecho es ponerle un la menor y un mi menor, Ya. que tampoco es que te has cantado mucho la cabeza. No. Entonces, vamos a ver, esto nos lo podemos ahorrar. Hay una serie de artistas Ujú. famosos, como por ejemplo Coquemaya, que Coquemaya ha sacado una canción que se llama "Calma", que francamente no la he escuchado, Escaliburcio, porque No. no necesito escucharla para Solo saber. sabes que Coquemaya ha sacado una canción. Para saber que no me interesa, pero sé que Coquemaya ha sacado una canción. ¿Qué más ha pasado durante la cuarentena? Pues ya hablamos de esto en el directo, pero los celtas cortos Ujú. les ha caído el 20 de abril, justo en medio de la cuarentena, Sí. y encima era el 20 o el 25, no, el 30 aniversario del Ya. 20 de abril. Todo ¿Qué han perfecto. hecho? Volverla a grabar. Ya. Pero no contentos con volverla a grabar, han llamado a un montón de gente. Mm. Entre ellos el cantante de Izal, que ya dijimos en los directos de Instagram que le habían dado la frase "Hola chata, ¿cómo estás?", Ya. que no nos parecía la más apropiada. No. Pero luego nos dimos cuenta de que no hay ni una sola frase que en manos del cantante de Izal no tenga una connotación. Una connotación chunga. Una es connotación cierto. chunga, por lo tanto es verdad que no había frase buena. No. Así que, bueno, pues, en fin, es lo que hay. El cantante de Izal creo que toca la guitarra, pues se podía haber grabado un solo Y ya está. y dejarse de fregados porque, Mm. porque, en fin. 20 de abril del 90, regrabada. Luego, el puto Resistiré. Que te digo una cosa, el Resistiré del dúo dinámico nos lo han puesto con calzador y está muy mal. Pero toda la banda de buitres que se han dedicado a hacer versiones del Resistiré, a ver si así reclamaban un poquito de atención y a ver si se hacían famosos, esa gente me parece despreciable. Hostia, es que se les Despreciable. ha visto el plumero a muchos, Muchos, todo el mundo. Ay, aquí mi versión. Te digo una cosa, yo 2 semanas antes de la cuarentena tenía un concierto privado para una señora que cumplía 80 años. Entonces yo me había preparado un repertorio completamente exprofeso, con canciones de Los Brincos, de Marisol y de tal, y entre ellas estaba el Resistiré antes de todo esto. Yo me la había sacado y a mí la canción me parece bien, es una buena canción, joder. ¿Tú te crees que yo la he sacado? No, he guardado el folio con los acordes y me jodo. Y te Porque jodes. no es el momento de hacer otra versión del Resistiré, No, joder. pues Ese no. momento está a la altura como artista. Bueno, pues toda esta banda de buitres haciendo versiones del Resistiré. Aquí mi versión del Resistiré. Mira, de verdad, no os puedo soportar a ninguno. Tenéis mi más absoluto desprecio. ¿Qué más? Abraham Mateo. Abraham Mateo. Abraham sacaba un Mateo, tema. del que hemos hablado otras veces, porque como buen artista español es la rémora, es la réplica de un artista estadounidense, el Justin Bieber español, ha sacado una canción que dice: "Te estoy echando de menos, me está costando no verte, lo hago para protegerte, para no pegarle el virus. Ah, Tenemos que ser fuertes". Y luego Muy dice: bien. "Esta cuarentena está siendo una condena". bueno. Abraham Mateo, ¿de verdad tú crees que hacía falta esto, cariño? No hace falta, joder. Manu Tenorio ha compuesto una canción también durante el confinamiento. No la he escuchado tampoco porque No no, hace me hace falta. ninguna falta. Pero bueno, para que te hagas un poco una idea, ¿no? De esto que ha pasado. Y luego a nivel local, bueno, esto ya ha sido, me refiero, una cosa, todo señor de este país que tiene una guitarra, todos han compuesto sus temas de la cuarentena. Yo he de decir, me duele mucho en el alma, conocemos a muchos músicos, yo creo que toda la población está pasando por cosas muy parecidas, muchos hemos cesado nuestra actividad, no hacemos nada, estamos encerrados en casa, no vemos a nuestros seres queridos, tal, pero he de admitir que los que con peor dignidad han llevado todo esto han sido los músicos. La verdad es que sí. Sí, es sí, que, sí. o sea, es como es que
como una necesidad de reafirmarse en que yo hago música. Da igual, ¿qué quieres que haga? No, porque a ver, es verdad que como músico yo puedo entender que yo también sentí esa presión como de aprovechar el tiempo y decir, joder, pues es perfecto, voy a aprovechar para componer cosas. Y claro, lo primero que se te ocurre es esa frase a todo el mundo. Aquí en mi habitación, solo no sé qué. Pues tú coges eso, cariño, lo coges, haces una bola de papel y lo tiras a la basura. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y luego ya, si se te ocurre algo bien, lo grabas y si no, lo dejas. Porque tampoco hay por qué ser creativo, porque sí. Ya. Porque yo creo que esta presión por ser creativos ha hecho que la gente baje el filtro y tenemos lo que tenemos. Algunos fotógrafos lo han hecho también, ¿eh? Bueno, los fotógrafos, o sea, sí. poniendo en blanco y negro cualquier persona asomada a un balcón, que eso nos lo dijo Anita en un directo. Jarrones en blanco y negro. Sí, y lo de los ventanas. y balcones ahí con una señora regando las plantas en el balcón, pero de repente la pongo en blanco y negro y la gente en el COVID. A ver, esa señora lleva regando las plantas 30 años, ¿sabes? No es nada nuevo. Entonces, yo preveo que, claro, aún falta, porque una cosa es las canciones que tú subes a tu Instagram en directo y tal, pero claro, aún falta las que se van a grabar y las que se van a editar y Eso todos es lo esos preocupante, discos que sí. se van a llamar Nueva Normalidad, Encerrados, Confinados, toda esta mierda, esta avalancha de mierda que está por venir, que esto va a ser insufrible, te No lo te digo. quepa duda, porque Yo esto ha sido traumático. Aún no las he escuchado y ya las odio. No Sí. puedo soportar esto que va a venir. Es que esto va a ser peor. O sea, va a ser peor la oleada de canciones sobre el coronavirus que la segunda oleada de coronavirus. No descarto. Como esto suceda y coincida, yo pillo el coronavirus para que me encierren y no escucharlas. Y libros y series. Ay, mira, sí. Qué pereza. Va a salir muchísimo. Libros no tardarán mucho porque no. Están a caer. Porque Estarán ya los estarán libros corrigiéndose. Claro, los libros ya están escritos prácticamente. Las series y eso ya costará más porque hay que rodarlas. Pero es que este género, me refiero, lo que existe son las distopías futuristas. Pero las distopías pasadistas, esto no existe. O sea, entonces, dejadlo estar. Dejadlo estar. Podéis aprovechar lo que habéis vivido, esto que nos ha pasado, para sacar una inspiración y de ahí darle una vueltita. Joder, no seáis tan literales. Estoy en mi habitación, estoy solo y tengo incertidumbre. Pues toda España está así. Toda España está así. Que lo cambies con un la menor no lo cambia. Es que de hecho es una de las cosas que a mí más como de bajón me han mantenido, ¿no? La ausencia total de nada, que como todo el mundo está igual, no puedes contarle nada a nadie porque ya sin hablar ya todo el mundo se entiende. Coño, pero es que una ¿Por qué te voy a pandemia, contar si una estamos pandemia igual? es una cosa colectiva por definición. Entonces, no te creas tan especial porque no lo eres. ¿Qué estás? ¿Aburrido en tu casa? Todos estamos igual. ¿Qué pasa? ¿Que un día estás muy contento y el otro día estás en la mierda? Estamos todos igual. ¿Que no tienes dinero? Estamos todos igual. Entonces, no me jodas, porque es que de verdad es que estoy muy harta, tío. Es que siguen pasando las semanas y siguen saliendo las cancioncitas de estoy en mi habitación. En estas y luego la metáfora, estas 4 paredes, no sé qué. Vaya, estas 4 paredes, ¿en serio? ¿En serio? Es que me tenéis muy... No puedo más yo con esto. Entonces, por favor, un grito desesperado, un llamamiento que yo os hago. Darle una vueltita. Exacto. No tenéis por qué grabar esas canciones. Estáis a tiempo de no grabarlas. Y además, la mejor obra que se ha hecho del coronavirus ya está hecha. Y yo creo que podríamos acabar con ella. De hecho, yo la pondría íntegra y que se joda todo el mundo. Que hablamos de la canción que ha compuesto Sonia Monroy. Sí. Que es una mierda del tamaño de Rusia. Pero no puede ser más literal y más honesta. Y ella pide que entre todos consigamos que la gente no deje de respirar. Efectivamente. Me parece una cosa muy literal y muy guay. Pues nada, pues cerremos con esto. Vale. Juntos podemos ganar la batalla, juntos podemos vencer este mal. Todos unidos podemos lograr que el coronavirus no te haga llorar. Juntos podemos ganar la batalla, juntos podemos vencer este mal. Todos unidos podemos lograr que nadie deje de respirar. Juntos podemos. Pues ya está. Pues ya estaría, ya hemos terminado nuestro primer programa post
Confinamiento. Post-confinamiento, que bueno, nunca se sabe cuándo volveremos a confinarnos porque Madrid va a estar en la fase 1. Lo que significa que aquí estaremos en la fase 0 en breve. En breve. Con Así esa que obsesión que tienen los madrileños de venirse para acá. me hace risa, la verdad, su obsesión. Son como niños pequeños. Ya, tío. Ahí diciendo, va. ¿Te acuerdas? No sé si lo comentamos o nos lo dijo en privado. Creo que lo hemos comentado una vez, que hay madrileños que se cogen un ave para comerse una paella y luego se van. O sea, que esto es una conducta real. Es una conducta existe. real que existe, sí. Hay gente que tiene dinero y lo hace. Sí, Es muy fuerte, ¿eh? Sí, Es muy fuerte. ya ves. Pues ya ves. Pues Claro. nada, la semana que viene estaremos aquí o no. De momento todos son incertezas. Sí, Así que sobre la marcha. sobre la marcha. No agobiarse. No No agobiarse. También me gustaría responder a una crítica que nos han hecho en el iVoox. Ah, sí. Bueno, tú le has contestado por escrito Sí. y está muy bien, pero me gustaría... Un poco agresiva, la verdad. Él no me respondió porque... Creo que no. fui un Me poco- gustaría compartirlo porque nos dice... Esto apesta a progre. Sí. Sí, 2 pijos. No. no. Esto no. Que se creen por encima de la media. La verdad es que a veces sí. Sí, Y se ríen de todo el mundo. Hombre, claro. claro. es Con el cero objeto. gracia. Uy, qué mentira. Somos graciosísimos. Somos muy graciosos. Y mucho ego. Bueno, Sí, puede ser. puede sí. ser. Mm. No he podido escuchar un programa entero. Bueno, Pues eres imbécil. Es tu problema. Es tu problema. Entonces, ya está. Ya hemos contestado. Eso era todo. Efectivamente. Ha pero- acertado más que se ha equivocado. Sí, hay que admitir eso. Claro, porque lo dice como si fuera algo malo, muchas Claro, de las cosas. nos no sé. retrata con cosas que nos parecen guay, Ujú. como si fueran malas. Esto Ya. apesta a progre, pues sí, francamente. ¿Y de qué quieres? ¿No ser progre? ¿Qué te parece mal ser progre? Es lo más. Mm. Pues nada, ya estaría, ¿no? Nos vamos a despedir, fíjate, con una canción que sí que está hecha en el confinamiento. Y Vaya. habla del confinamiento, Ujú. pero está bien. Es el ejemplo está de que bien hecha. sí se puede hacer las cosas bien. Vale. Es de la banda Peter Gunn and the Paper Hats. Qué Es una guay. banda valenciana que ya hemos pinchado aquí. Mm. Y que hacen swing Ujú. y está muy guay. Y la canción se llama Echo de menos y es su última canción. Perfecto, pues la semana que viene Más y peor. Echo de menos las patatas del bar que no son bravas, ni pican, ni nada. El vino con su jamón y la cerveza de barril con aceitunas las echo de menos. Echo de menos hablar del cotillero de la mesa de al lado, del guitarrista de turno y mis rosas para regalar. ¡Viva la terraza del bar! Echo de menos tropezarme por la calle al pasar con el mercado de cada semana y las braguitas a €1 y los vestidos a 10. Echo de menos la gente que pasa. Echo de menos comprar, toquiteándolo todo sin guantes, cruzarte con la vecina y socorro exnovio a las 3. ¡Viva el barrio y viva su estrés! Echo la vista hacia atrás y no he llegado tarde a ningún sitio. Últimamente echo de menos las prisas de correr y no llegar y la alegría de conseguir ser casi puntual. Echo de menos mi playita sin bandera azul. Echo de menos mi río sin agua. Cruzarte a 1000 deportistas o nadar en el mar de color raro. Lo echo de menos. No es una playa genial, pero es mi playa en el río sin agua. Tomar el sol metiendo tripa y fingir naturalidad. Estar morena, lo echo de menos mucho más. Echo de menos las quedadas y el pensar en un plan. Echo de menos el cine, el precio de las entradas que te voy a contar. Eso lo echo de más. Echo la vista hacia atrás y no he llegado tarde a ningún sitio. Últimamente echo de menos las prisas de correr y no llegar y la alegría de conseguir ser casi puntual. Echo de menos a los giris que me hacen apreciar mi superficie, los echo de menos. Echo de menos el piropo del obrero, subnormal y el calladito, lo añoro mucho más. Echo de menos ligar y ver las bocas de la gente que me cruzo, ver
ver sus caritas enteras sin poder sonreír. Te echo de menos a ti.